Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presentación de este libro, San Fernando, Última Parada, de Marcela Turati, que fue publicado en agosto de este año por Penguin Random House. Yo soy Gabriela de la Rosa, seré la moderadora. Soy estudiante de sexto semestre en la UACM. En la licenciatura de Historia y Sociedad Contemporánea. También he colaborado en proyectos periodísticos y académicos sobre migración, personas desaparecidas en México. Uno de estos proyectos es Más de 72, en el cual se documentan dos casos emblemáticos sucedidos en San Fernando, Tamaulipas, es decir, el caso de los 72 migrantes en agosto de 2010 y el hallazgo de las fosas en abril de 2011, sucesos que retratan la violencia en el México de hoy. Ahora les voy a compartir una introducción para esta presentación. Documentar el horror, asomarse a la turbia cavidad de la barbarie, al vacío que deja el dolor infinito, nunca es una tarea fácil. No solo requiere de lo que muchos podrían llamar valentía, sino de mucha disciplina para no abandonar el desafiante y corrosivo esfuerzo de buscar lo que ha sido condenado a ser olvidado. Requiere de estómago ante los testimonios desgarradores, las fotografías de cuerpos lastimados brutalmente hasta la muerte, la indignación ante la indolencia de servidores públicos, políticos y fuerzas armadas que se supone deberían protegernos, que deberían haber protegido a las víctimas, que tenían la obligación de investigar sus muertes, pero no lo hicieron. También se requiere de amor. No solo de ese amor que es un intercambio colectivo, ni del llamado amor propio que es vital para mantener la cordura y cuidar el alma y el cuerpo, sino de aquel amor a la vida, a cualquier forma de vida y a la necesidad de preservarla. Además, es de suma importancia la esperanza, para no perder el rumbo y no ceder ante la tristeza y el desencanto al que tanto alientan los defensores de la individualidad sobre la colectividad y la guerra y la competencia sobre la solidaridad y el compañerismo. La esperanza porque, como escribió Cortázar, la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Muchos podrían llamar a todo esto valentía, porque lo es, y cómo no podría serlo cuando se es periodista en México, pero también es una fuertísima convicción de justicia, de que esto no debería de haber sucedido, de que no debería de repetirse, de que es importante nombrarlo. Esto último, nombrar, me recuerda a aquel fragmento de Antígona González de Sara Uribe que dice: contar inocentes y culpables, sicarios, niños, militares, civiles, presidentes municipales, migrantes, vendedores, secuestradores, policías. Contarlos a todos, nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombres son nuestros cuerpos perdidos. Este fragmento lo conocí durante los talleres de periodismo narrativo que Marcela Turati nos ofreció solidariamente a un grupo de jóvenes periodistas, por ahí del año 2014. Fue como una guía que nos compartió y que ella seguiría como una brújula, que pone en práctica en su forma de hacer periodismo y en este libro que hoy estamos presentando, que es tan crudo como necesario. En el prólogo de su libro, San Fernando, Última Parada, Marcela se pregunta si es necesario seguir escribiendo sobre la violencia, para qué y si vale la pena ante la falta de interés en estos temas. En su respuesta, coloca en primer lugar a las familias de las víctimas, a quienes estas violencias les arrancaron enormes e irreemplazables pedazos de sus vidas, a sus grandes amores, y ahora añoran conocer la verdad por muy dolorosa que ésta pueda ser. Ellas y ellos, víctimas directas e indirectas de estas violencias, son el principal motivo, la mayor inspiración. Pero Marcela expone también otras razones, la necesidad primordial de que esto nos interpele, para indignarnos y actuar para exigir justicia y acompañar a las víctimas, que no vivan solos este dolor y sus luchas. Entonces me pregunto, ¿por qué leerlo? ¿Por qué sería necesario sumergirse en estas historias de infinito dolor? Estoy convencida, como historiadora en formación y periodista accidental, de que es importante escarbar en sucesos del pasado para comprender el presente, porque conocer de dónde venimos nos da rumbo, porque debemos escapar de aquellas imposiciones que nos enajenan y nos dictan qué debemos de pensar y cómo debemos de vivir. Estoy convencida de que leer y conocer casos como el de San Fernando, tal como dice Marcela, estimula la indignación, pero también la reflexión. Y esta reflexión indignada nos lleva a la conciencia de nosotros y nosotras mismas,
del lugar en el que nos encontramos y la posición que tenemos en este lugar, no para inmovilizarnos ante las injusticias y el dolor, sino para actuar en contra de ellas, para transformarlas en rabia y así combatir el poder que las comete. Bueno, ahora... Bueno, ahora continúa, bueno, va a tomar la palabra Pilar Calveiro. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha hecho numerosas publicaciones de artículos, capítulos y libros colectivos en diversos idiomas y ha escrito libros individuales como Poder y Desaparición, Los campos de concentración en Argentina, publicado por Ediciones Coligüe en 1998, Redes familiares de sumisión y resistencia, editado por la UACM en 2003, o Resistir al neoliberalismo, Comunidades y autonomías, por Siglo XXI Editores, en 2019, entre otros. Gracias por ser parte de esta presentación. Bueno, el libro que presentamos hoy habla de los crímenes, de crímenes atroces cometidos en San Fernando, Tamaulipas, especialmente entre 2010 y 2011. Yo siento que este libro es como un gancho al hígado. Y digo que es un gancho al hígado porque te duele y te dobla, las dos cosas. Está construido como una recopilación de información, pero sobre todo como una recopilación de memorias. Recupera muchas voces y muy diversas en términos de género, de ocupación, de nivel socioeconómico y también de percepción, o sea, miradas distintas sobre este problema. De manera que los testimonios son como una columna vertebral del texto. Se despliegan a lo largo de las 420 páginas muchísimas palabras, pero entre ellas hay dos que son constantes: miedo y silencio. El miedo lo comparten prácticamente todos los entrevistados y también distintas formas del silencio. Están los silenciamientos que se imponen por el miedo, pero también esos silencios que simplemente acompañan al horror y todo aquello que resulta indecible. Por lo mismo, este texto abre preguntas. Por ejemplo, si hay palabras que alcancen para describir el horror, pero también si hay palabras que sobran frente a lo inconcebible y lo irrepresentable. Estas y otras preguntas que el texto abre y que son preguntas sin respuesta, es importante que permanezcan así, como preguntas sin respuesta, porque, como dice en el mismo texto Álvaro Botero, San Fernando es un montón de signos de interrogación, y está bien que no adelantemos respuestas, que nos permitamos interrogarnos sobre todo esto. Este material, que es un material inquietante para nosotros y evidentemente también para Marcela Loacio, y ella lo expresa muy claramente, dice: por mucho tiempo no pude escribir. Dice: soñaba con ese grito congelado que había visto en las caras de los cadáveres, evidentemente sobrepasada por un horror que dificulta la escritura. Sin embargo, y a pesar de eso, Marcela mantuvo una búsqueda que a veces parece casi obsesiva de la verdad, y lo hizo durante años por todo el país, llamando, contactando, hurgando, rastreando, sin soltar la palabra y la vivencia de las víctimas, buscando, creo, alguna forma de justicia, pero sobre todo tratando de entender no solo qué les pasó, sino cómo eso fue posible, retomando una pregunta que hacía el querido Héctor Schmuckler hace tiempo en relación con otros crímenes también atroces. Los hechos a los que se refiere el texto ocurren en San Fernando, como dijimos, que es un municipio de poco menos de 60.000 habitantes, abundante en recursos, controlado por los zetas a partir de 2010. Frente a ese panorama que muestra el libro, marca cómo las autoridades se involucran y se someten a estas redes criminales.
La prensa, por su parte, también se controla y sobre todo se controla a través de la intimidación. Es en ese contexto que ocurren desapariciones, secuestros, asesinatos, cuerpos que aparecen decapitados o desmembrados. Y de esa manera la población en su conjunto es sometida al miedo. Este miedo y estos actos de subordinación que facilitan, por un lado, el reclutamiento forzado de parte de los habitantes y en consecuencia de ello la penetración de las redes criminales en la sociedad y por lo tanto las delaciones entre los propios habitantes. De manera que lo que muestra el texto es la ruptura del tejido social, en donde todos saben y todos callan lo que está ocurriendo. Y callan ya sea por miedo o por complicidad. Ambas cosas están coexistiendo en ese escenario. Los Zetas se convierten en la única autoridad que premia y que castiga según su propia ley, que no es ninguna ley, es la ley de su propia conveniencia, no tiene que ver con ninguna norma de su interés, digamos. De manera que se naturaliza esta supuesta autoridad de los Zetas tanto en instancias públicas como la policía, como en parte de la población, que recurre a ellos para hacer una aparente justicia o para solicitar una aparente justicia. En ese contexto, y en agosto de 2010, es que se produjo la masacre de los 72, que todos recordamos, y que fue aquella masacre en la que 58 hombres y 14 mujeres migrantes fueron asesinados y encontrados después maniatados y con un tiro de gracia en el galpón de un rancho de San Fernando, probablemente, suponemos, como mensaje para reafirmar el control exclusivo de este grupo sobre el territorio, de eso que ellos llaman su plaza. Para 2011, los Zeta secuestraban, asesinaban y desaparecían habitantes de San Fernando y también a viajeros. El libro de Marcela se centra en los sucesos ocurridos entre el 23 y el 29 de marzo, cuando los Zetas secuestraron a los pasajeros de 6 autobuses que con destino a la frontera transportaban principalmente migrantes. Esos camiones, al pasar por San Fernando, fueron detenidos y revisados por grupos criminales armados que a plena luz del día y a la vista de todos seleccionaron entre el pasaje a determinadas personas, casi todos hombres. Los detuvieron y se los llevaron por la fuerza con el apoyo de vehículos de la policía municipal. Estaban policías y Zetas juntos, dice un testigo. Bajaban a todos los que viajaban en los autobuses. Algunos los subían a patrullas de la policía preventiva y a un camioncito de revilas y se los llevaban al Arenal, de donde nunca volvieron. Esas personas fueron sometidas a violencias atroces, asesinados de las formas más crueles a las que no me voy a referir, y permanecen actualmente desaparecidas o sus restos fueron hallados en fosas clandestinas, es decir, fueron víctimas del delito de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque desaparecieron ellos y sus restos, y forzada porque fue hecho con connivencia y participación de autoridades públicas. Todo parece indicar que lo hicieron para asentar frente a las autoridades y a otros grupos criminales que nadie podía atravesar su territorio sin ser objeto de revisión, de abuso y eventualmente, en caso de que ellos sospecharan de que la persona podía tener vínculos o tratos con grupos criminales adversarios. ¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas fueron principalmente varones, jóvenes, pobres en su mayoría. En una mayoría abrumadora tienen estas características. La gente empezó a buscarlos, los buscaban primero como extraviados, perdidos, cuando los familiares no se atrevían a pronunciar la palabra desaparecidos, y las autoridades preferían no asentarlo de esa manera para evitar enfrentar el problema de desaparición que tenían enfrente. Eran principalmente migrantes, pero también había otros, también había policías, militares o miembros del grupo criminal.
De los viajeros migrantes, había unos que eran sospechosos, parece, de pertenecer a otros grupos criminales, o que transitaban por este territorio que los zetas consideraban propio, como parte del negocio de tráfico de personas de otros grupos, es decir, de coyotes de otras redes. No es claro, finalmente no se entiende del todo, más allá de esta cuestión del control territorial, de establecer una soberanía absoluta sobre ese espacio, fuera de toda ley, para afirmar su derecho de matar, o sea, también de disponer de vidas y cuerpos, pero sobre todo de matar. Aquí aparece una especie de centralidad en el derecho de matar a otros, de disponer de la vida. Por su parte, los migrantes y los que transitaban por esta zona sabían, sospechaban, contaban con indicios de lo que se exponían. Algunos no tenían otra opción, por ejemplo, los transportistas que tenían que recorrer esa zona porque era parte de su trabajo. Otros, como los migrantes, parece que lo hacían porque tenían una opción, pero la verdad es que hay que decir que su opción era muy limitada, porque como todos sabemos, parte de la migración que ocurre en este momento es migración que debemos considerar forzada. Sin embargo, por estas mismas características, aunque sabían que se exponían a este peligro, viajaban. Si me van a matar, que me maten, le dijo un muchacho de 20 y tantos años a su mamá antes de partir, y lo mataron. Esta es una de las historias que encontramos en el libro de Marcela. Todos estos migrantes son parte de esa marea imparable de la migración que se sostiene a pesar de los riesgos y las amenazas, tan imparable que rebasa los muros de los países más poderosos, incapaces de frenarla, aunque con un costo extraordinariamente alto de vidas, como vemos en las distintas páginas del libro. ¿Por qué esto es posible? Porque hay un dispositivo. En San Fernando operó todo un dispositivo de control del territorio que lo convirtió en un territorio de muerte. Vemos ahí autoridades desaparecidas, tanto o más desaparecidas que las personas de las que habla el libro. Autoridades desaparecidas y autoridades coludidas, de las dos clases. Desde 2009 había alertas del secuestro de personas en la carretera. La Secretaría de Seguridad de Tamaulipas sabía. Se articularon una serie de sitios donde se administra la muerte. ¿Para qué? Para administrarla, para disimularla y para invisibilizar la desaparición. Formaban parte de esto procuradurías, fiscalías, funerarias, anfiteatros, panteones. Frente a las denuncias que sí existían, todos decían que no les correspondía, siempre era, correspondía a otra área. O era un delito federal, o era un delito de la entidad federativa, o había que denunciarlo en otra instancia. A nadie le correspondía. De manera que todos trataban de deslindar su responsabilidad, señalando a los zetas como los únicos responsables. Y desde luego que eran responsables, pero no eran los únicos. Con respecto a los zetas, como sabemos, se trata de un grupo criminal con entrenamiento militar, de enorme crueldad y con un modo operativo basado en el control territorial y poblacional por medio del terror y la violencia. Su objetivo era obtener ganancias comercializando bienes, como por ejemplo las drogas o el huachicol también, pero también servicios como la supuesta protección de la población a la que ellos mismos en realidad afectaban, o como el traslado ilegal de migrantes, y desde luego también la comercialización de personas, incluyendo todas las formas imaginables de apropiación de sus cuerpos y de su carne, literalmente de la carne. Franquicia criminal, dice Marcela en su libro, franquicia criminal, los zeta, que somete a la población para controlar un territorio y magnificar sus ganancias económicas en una región cedida por los políticos a las mafias de las que forman parte. Ahora bien, los zeta se presentan como un grupo militar entrenado y disciplinado, pero los testimonios que aquí encontramos desprenden una imagen bastante distinta, desprenden la imagen de una banda violenta, cruel, desquiciada,
compuesta al menos parcialmente por adictos que viven junto con sus víctimas, yendo y viniendo de arriba para abajo en camionetas, en medio del monte, durmiendo entre los árboles, incluso famélicos en algunos casos. Su único lujo parecían haber sido los vehículos con los que contaban, que eso sí, eran vehículos caros. Su poder, la administración de la muerte. Habían sido entrenados en algunos casos por militares, pero también por las maras centroamericanas, todo lo cual da una imagen muy distante de un grupo criminal de élite, como a veces parecen presentarse. Vemos pelados levantando el peladaje, que es la gente que no puede pagar las carreteras más rápidas, como dice un miembro del Ministerio Público que está entrevistado en el libro. O sea, todas vidas que no cuentan. La crueldad absolutamente innecesaria de la que date cuenta el libro no es una novedad, sino que es el sello distintivo de todas las dominaciones por el terror. Ya Hannah Arendt y Bruno Bettelheim habían hablado de esta crueldad absolutamente innecesaria en contextos muy diferentes, el terror estatal nazi, pero ya lo vimos ahí y lo hemos visto después. Y aquí se agrega un rasgo posterior que también vimos, por ejemplo, en Abu Ghraib. Y es esta cosa tan descorazonadora, que es que los victimarios se divierten produciendo sufrimiento. Se ufanan de eso y se lo platican, por ejemplo, a sus novias. Eso vemos en estos textos. Matar para ellos era como tener una fiesta, dice otro testigo. Pero no es que hacen esto porque son así o porque tienen una naturaleza malvada por per se. No nacieron así, se los hace así. Se los hace así desde lo social, pero también se los hace así en la propia banda de los Zeta a través de un entrenamiento en el que se los obliga, por ejemplo, a matar a golpes a gente atada, como supuesta prueba de valor. Desde luego que no es un valor. En realidad no es más que una obturación forzada del sentimiento, que los inmuniza al error que van a producir para sustentar un mandato de terror que pesa sobre las víctimas, pero también sobre ellos. También ellos están aterrados de lo que puede ocurrir. Se monta desde el Estado una falsa guerra contra el narco, ya que hoy no hay duda, y de nuevo cito a Marcela, de que mandos militares y policíacos y obviamente políticos, fiscales, alcaldes, gobernadores y secretarios de Estado pertenecieron a los grupos del narcotráfico que decían combatir. ¿Todos estaban involucrados? No. Unos estaban coludidos, otros trataron de enfrentarlos. Sin embargo, quienes combatieron a los Zetas y a estos grupos criminales, militares y marinos, lo hicieron con la misma ilegalidad. Decían unos, quiero detenidos, o no quiero detenidos, y quería decir quiero muertos. Es decir, estamos frente a un Estado ilegal y fragmentado, lo cual es característica de la gubernamentalidad neoliberal. Fragmentación, ilegalidad, penetración de las redes corporativas legales e ilegales y debilitamiento de la capacidad del Estado y de la seguridad de la población son todos rasgos propios del neoliberalismo. Creo que se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Bueno. Con respecto a las fosas, hay que decir, había suficientes pruebas del conocimiento de las desapariciones de los viajeros por parte no solo de las autoridades y de las poblaciones locales, sino también de conductores de las líneas de autobuses, de las propias líneas, de las procuradurías, de las autoridades ministeriales y de secretarías del Estado, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No está claro por qué se inició la búsqueda de las fosas. Hay varias versiones, pero lo cierto es que a partir del 1 de abril de 2011 comienza esa búsqueda por la que descubren 47 fosas y 193 cuerpos. ¿Son todos? No. ¿Cuántos fueron en verdad? No sabemos, no lo vamos a saber nunca, porque es uno de los rasgos de los fenómenos de desaparición. Justamente por sus características nunca sabemos cuál es el número exacto.
Hoy, después de casi 50 años en Argentina, se sigue discutiendo cuántos fueron los desaparecidos. Y así ocurre en todos lados. Hay una incomodidad de las fosas. Las fosas generan incomodidad, por un lado, porque son pruebas de los delitos y por lo tanto dan la posibilidad de rastrear. Pero también hay incomodidad porque dificultan los negocios, dificultan las vacaciones, aunque esto nos parezca obsceno y lo sea. Hay esta preocupación de que, bueno, va a afectar la economía de la zona, si se sabe. De manera que hay un rápido pasaje del fenómeno de las fosas, tratar de salir de eso lo más rápido posible. Y también un rápido pasaje de las fosas del narco a una identificación parcial, deficiente por parte de las autoridades para identificar a algunos y a los que no se puede pasarlos a otras fosas ahora del gobierno. De manera que aún hay personas que permanecen como NN habiendo muchos elementos que hubieran podido facilitar su identificación. Parece que no se comprende en general la importancia que puede tener para los familiares la recuperación del cuerpo. Recuperar los restos, tocar al muerto, tocar sus huesos, hablarles. Eso es fundamental, por lo menos para muchas familias. Y lo que encontramos son estos cuerpos aventados como animales por el narcotráfico, o cadáveres en bolsas negras de plástico de las que se usan para sacar basura en las morgues. Restos incinerados a pesar de las creencias y del pedido de los familiares de que no se haga. Algo que tiene que ver con borrar los rastros, pero también con este tratamiento de cuerpos y personas que no importan, que son consideradas como irrelevantes. A contramano de esto, también aquí aparece el trabajo de los diferentes equipos de antropólogos forenses, de la comisión forense y de las familias para dignificar socialmente las vidas, las de los desaparecidos, las de sus familias y las de las sociedades donde vivimos, como dice la antropóloga Mimi Doretti. El signo característico, y me voy rápido porque si no me extiendo más de la cuenta, ha sido la impunidad. Se ha mantenido una impunidad importante porque si bien se condenó a 36 personas por secuestro, delincuencia organizada o portación de armas y 38 más siguen detenidas a la espera de juicio, nadie ha sido condenado por desaparición de persona, por asesinato o por las fosas. Toda esta reconstrucción fue posible gracias a un enorme caudal de testimonios que dan información, pero sobre todo que nos permiten asomarnos a cómo estos episodios de violencia atraviesan a las sociedades y las afectan. Se va desarrollando, por ejemplo, y eso lo vemos muy bien en los testimonios, una pedagogía del horror, tanto sobre personas como sobre niños. Hay un relato estremecedor de la trabajadora de una funeraria que para enseñarle a sus hijos la realidad en la que están inmersos, lleva al adolescente a ver fosas comunes, para que entienda que si sale de noche puede y va a acabar ahí. O introduce a la hija de 6 años en la funeraria para ver decapitados o mutilados sin permitirle que llore, porque el muerto no te va a hacer nada, ten miedo de los vivos, ni más ni menos. O sea, realidad del horror, pedagogía del horror. También encontramos a través de los testimonios los intentos de encontrar alguna forma de reparación del sufrimiento padecido por el familiar desaparecido, como aquella recomendación de ponerle un vaso con agua y frutas porque murió con harta sed. O el extraordinario testimonio de don Baudilio Castillo, que nos recuerda la importancia de los 3 reclamos de memoria, verdad y justicia, construyendo todo su recorrido en la búsqueda de su hijo. Recuerda a las personas que lo guiaron en ese camino, el encuentro con los antropólogos y la toma de ADN, los sueños que le fueron anunciando su muerte, la revisión de largos documentos e informes para llegar finalmente a la certeza. Dios mío, está muerto, está ahí. Entonces empecé a llorar, a llorar, a llorar. Mi señora igual. Nosotros lo identificamos, además de con el ADN y la ropa,
También así lo identificamos por los sentimientos. Vine yo y le toqué la cabeza y coincidía mi sangre con él. Me jalaba, así como se siente el contacto con su hijo. Si yo lo toco, se siente el contacto que hay entre el hijo y uno. Y me dio lástima porque sí, sentí que era él, me dijo que era él. También yo le toqué la cabeza como quien dice, soy papá. Y por eso es que estoy aquí pidiendo justicia. Después de semejante relato, creo que solo cabe el silencio. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Creo que, bueno, leerlo es brutal, pero también escucharlo te pone en otro estado. Y bueno, de aquí te deja sin palabras. Bueno, ahora tomará la palabra la queridísima Amarela Varela. Ella es profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es aprendiz de feminista que apuesta por coproducir crónicas sobre las luchas migrantes y las prácticas de muerte en su contra, narradas desde la experiencia y los saberes de los propios pueblos en movimiento. Colabora con diferentes grupos de investigación, acción en torno a la migración y los feminismos prietos. Para atravesar duelos y estupefacciones, puso la mirada en el cine, como dispositivo para hackear el espectáculo fronterizo que justifica la guerra total contra los migrantes y refugiados en el mundo. Gracias a este ejercicio publicó, junto a Mar Vinimelis, un libro colectivo, Espectáculo de la Frontera y Contranarrativas Audiovisuales, estudios de caso sobre la autorrepresentación de personas migrantes en los dos lados del Atlántico, editado en Londres en 2022 por la editorial Peter Lang Verlag. Además ha publicado el libro Por el derecho a permanecer y pertenecer, una sociología de las luchas migrantes, editado en Madrid en 2013 por la editorial Traficantes de Sueños. Toda su coproducción teórica está disponible en su perfil de Academia Edo. Adelante, Amar. Muchas gracias. Quiero decir que esta es una noche muy especial porque Gaby nos asiste, nos sostiene, nos cuida, a Marcela y a mí en paralelo, y te quiero agradecer, Gaby, porque como dice Marcela en su prólogo, mucho del trabajo que hacemos es gracias a tu pericia y a tu paciencia y a tu ternura. Quiero agradecer también a las compañeras de Camena, que siempre hacen tan pulcros los eventos y que nos dan siempre una bienvenida tan calurosa. Y voy a leer porque llevo muchas noches sin dormir por este libro y preferí escribir porque como que escribir sana, ¿verdad? Un libro hoguera, un libro flor, un libro dolor, un libro terror, un libro impunidad, un libro esperanza, un libro dignidad. El periodismo de investigación de Marcela Turati sobre San Fernando, Tamaulipas. Y quiero dedicar este relato al pueblo palestino, pero también a mis estudiantes del taller de periodismo que están viendo por la red porque viven en el oriente de la ciudad y trasladarse a esta hora no es muy seguro, y a mis tesistas que están aquí, que les agradezco mucho, también a las que están viendo porque estamos todas pegadas a tu trabajo, Marcela. Es sumamente pedagógico para nosotras tu hacer, tu cómo hacer, ¿no? Entonces, día lluvioso, se me agolpan las palabras desde hace días. Insomnios más, insomnios menos. Intento empatar la historia que leo con los ritmos colectivos en los que vivo. ¿Qué clase estaba dando en ese momento? ¿Qué les preparé de desayunar a las niñas ese día específico? ¿Qué leí que no me enteré a fondo de lo que este libro cuenta? ¿Cómo digerí lo que sí supe y con quién lo discutí? Me sonrojo porque todas esas preguntas parecen migajas en medio de los océanos de preguntas, pero también de pistas. Yo creo que sí hay respuestas, de certezas y de actos de fe del que este libro está lleno. Este libro hizo que muchas preguntas dormidas florecieran una vez más, que otras se acomodaran por fin en mi conciencia, que mis rabias se envalentonaran contra mis miedos, que los duelos, las víctimas, los perpetradores, todos adquirieran rostro. Este libro le otorga una dimensión humana a los actores de la trama que se espejea en miles. La impunidad, la indolencia y la violencia
con la que son tratadas las familias de las víctimas, la corrupción, y teje con mucho detalle qué tan hondo está formado nuestro Estado por asesinos y empresarios transnacionales, cuyo método más productivo para sacarle plusvalor a los territorios y a los pueblos son el terror entrenado en la Escuela de las Américas, probado por los caiviles, ensayados hoy en la frontera entre Chiapas y Guatemala. Todo el libro tuve la sensación de oler los cuerpos quemados de la cárcel migratoria de Ciudad Juárez de este 2023. Me pareció un espejo. Mientras leía las tramas que explican cómo es que jóvenes campesinos que buscarían trabajo de jornaleros se convirtieron en restos humanos rociados de cal por ellos, los que suman al engranaje de la primera desaparición por paramilitares entrenados para contrainsurgencia indígena primero y que luego se independizaron para fincar su propio imperio de terror. Cuerpos rociados por ellos, los otros ellos, los funcionarios mexicanos que les sepultaron en la segunda desaparición, la del secuestro del gobierno privado indirecto que es el aparato de justicia mexicano. Mientras leía, corregía un artículo sobre la familiarización de los contingentes de transmigrantes que atraviesan este país tapón que es México, donde más de 30,000 guardias nacionales vigilan y contienen para gobiernos y para gobiernos el tránsito de estas familias. Este libro habla de muchas masacres y es al mismo tiempo un relato de un continuum de masacres, una manera de gobernar la migración usando la muerte como instrumento. Pero habla de un tiempo específico de ese continuum, cuando quienes migraban lo hacían solo después de la pubertad, y solas y solos. Ahora, soñé muchas noches, esos crímenes de lesa humanidad, como les dijo siempre el padre Pedro Pantoja, ese holocausto migrante, tiene como protagonistas a familias, núcleos familiares consanguíneos o ensamblados. Ya vamos a leer, nuestros hijos lo harán, cuando los sobrevivientes de estas familias cuenten su verdad, exijan justicia, reparación y no repetición. Para no divagar, porque después de un impacto emocional como leer este libro suelo ser poco asertiva, dicen que esto pasa a los que saben, porque es muy común que entre quienes conocen de un trauma se pierde el foco. Propongo recorrer el texto sin expoliarlo y para que lo compren, por favor, para que lo lean, para que lo lloren, para que les dé rabia, para que lo usen en sus aulas, para que lo escaneen, o sea, lo pirateen y lo distribuyan entre sus colectivos, para que lo lean en voz alta, en radios estudiantiles o comunitarias, para que lo dijéramos en común. Les propongo explorar el libro como aprendemos a escribir periodismo, desentrañando las 5 Ws. Y luego, como solemos pensar en nuestros seminarios, para aprender a ser narradores de las migraciones, narradoras, pensar las prácticas de muerte y las prácticas de vida que se le oponen. Lid de un libro fuego, libro memoria, libro verdades. ¿Qué pasó? Un continuum de masacres contra personas jóvenes, pobres y racializadas. Muchos mexicanos, migrantes, muchos migrantes sobre todo de Centroamérica. ¿Cuándo y dónde pasó? Este libro cuenta un pedazo de un territorio que algunos llaman país fosa, país frontera, frontera vertical. Al grano, en San Fernando, Mataulipas, como le dicen los migrantes. Desde 2008 que Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al pueblo y activó un reacomodo de las plazas del negocio transnacional más sangriento, el narcotráfico, pero sobre todo visibilizado entre 2010, cuando 72 migrantes fueron asesinados en un rancho a las afueras de esa cabecera municipal, insignia del desplazamiento forzado interno. Dicen que se fue casi la mitad del pueblo de San Fernando. Es una narración articulada, este libro, desde la intimidad de la vida cotidiana, de un pueblo que estaba secuestrado por 2 cárteles tolerados y administrados por el Estado, y que vio pasar durante meses camionetas llenas de cuerpos mutilados, asesinados a marzazos. Este libro sucede en el México del campo descampesinizado y los jornaleros desplazados. Habla de muchos crímenes, pero el eje central de este relato es la desaparición de cientos de personas que fueron pasajeros de autobuses de líneas
hasta que los zetas los interceptaban a plena luz del día para asesinarlos en masa. Este relato sucede en México entre 2010 y hoy. ¿Quiénes son los protagonistas de este relato? Primero, Marcela, la periodista que entró en la vida cotidiana de un pueblo del norte mexicano que ha visto lo inenarrable y apenas va encontrando el aliento para confiárselo al oído a la reportera mexicana que más respeto. El pueblo de San Fernando, que está indignado con nosotras, los mexicanos, porque nos dolieron los 72 migrantes, pero no ellos y sus hijos muertos y sus hijas raptadas para los narcos, sus tierras áridas y sus desvelos. Los migrantes mexicanos pobres también son protagonistas. Muchos indios que atravesaban el país para buscar piscar un poco de aliento en el norte para ellos y sus familias. También centroamericanas y centroamericanos. Seguro migrantes de más países, además de América Latina, pero no lo sabemos. O tal vez las madres buscadoras lo descubran. Policías y ladrones, sicarios y halcones, y una gama de etiquetas para referirse a la clase obrera de la industria del narcotráfico, que matan por menos de 2 salarios mínimos al mes y que cantantes y telenovelas nos venden como acaudalados y empoderados varones y mujeres embriagas. Además, tienen mucho protagonismo los soldados, el ejército, la policía judicial, los MP, los jueces y los peritos, los médicos forenses y los enterradores. Curiosamente no hablan maestros ni enfermeras, pero sí hablan periodistas a quienes los zetas o sus enemigos les dictan las notas. Son protagonistas el presidente de la República en turno, la CNDH, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los medios nacionales y el silencio. Además, las mujeres, periodistas, defensoras, madres buscadoras, hijas sobrevivientes, hermanas enrabiadas, abuelas dolientes, policías presas, forenses corruptas, antropólogas que le devuelven la dignidad a los cuerpos y posibilitan duelos a las familias. Luego también hablan familiares de secuestrados que están presos, que me hicieron recordar al migrante sobreviviente del incendio en la cárcel de Ciudad Juárez, que está detenido acusado de amotinarse. Policías que fueron liberados, retratados con una intimidad que les devuelve lo humano, sicarios, ciegos, sordomudos, víctimas, muchísimas víctimas, padres que se convirtieron en forenses, madres que se volvieron diabéticas, nosotros, a quien este libro nos pregunta cada página por qué nos separa el mundo. Finalmente, ¿por qué y para qué pasaron las muchas masacres de San Fernando? Porque me salté el cómo, muchachos, porque tampoco no puedo hablar de ello. Pero me dio una panorama, ¿no? Me juntó un rompecabezas muy traumático que he leído, ¿no? Finalmente, ¿por qué y para qué pasaron las muchas masacres de San Fernando? Es más, capaz que siguen pasando. Hay ensayos variados. Cada uno nombra su para qué, según si son captores y asesinos, o si son defensoras de derechos humanos o periodistas, si son sobrevivientes o víctimas que hacen que sus cuerpos mutilados griten, si son carpetas de investigación deliberadamente mal armadas, con patrones de violencia de Estado que un día conseguiremos, usando en los peritajes libros como este, que sean condenados como crímenes de lesa humanidad. Las masacres de migrantes obedecen a la economía criminal y a los gobiernos privados indirectos, tolerados por cierto, entrenados a veces, conocidos casi en tiempo real por el gobierno y las instituciones norteamericanas, que además usan a los ejércitos del narco para gestionar la migración. A los cientos o miles de personas asesinadas en San Fernando, Tamaulipas primero, y luego vueltas a asesinar en fosas y expedientes del sistema de justicia mexicano. Los mataron, dicen algunas hipótesis, porque eran una forma fundamental para controlar la plaza, el territorio, porque sus cuerpos sirven de papiros, de mensajes a quienes se atrevan a desafiar el régimen de frontera por su cuenta, o para que los polleros de antaño, esos que las comunidades llamaban caminantes, entiendan que solo este gobierno privado indirecto y su fisco paralelo decide quién pasa y quién no. Pero sobre todo, dice otra hipótesis muy recurrente en el libro,
sobre todo la hipótesis de cuando hablan los sicarios o sus cómplices, los funcionarios, los mataron porque podrían convertirse en sicarios del bando contrario. Pero Marcela es muy fina y una sola vez, en una sola línea, dice: los mataron por ser pobres, los mataron por ser jóvenes y los mataron por buscar trabajo. Los mataron porque en México hay una incompetencia exquisita, como le llama el periodista John Gilbert, al perfecto y muy articulado y engranado sistema de patrones de impunidad que posibilitan que hoy, de las más de 300 denuncias de familiares de los desaparecidos de esos camiones de pasajeros de líneas que siguieron vendiendo boletos, sabiendo que había redadas masivas que terminaban en camionetas llenas de cadáveres, de esas 300 denuncias no haya una sola carpeta de investigación que busque consignar por asesinato a los responsables de estos crímenes de Estado y del mercado necropolítico. ¿Para qué los mataron? Para consolidar una forma de capitalismo contemporáneo al que le han puesto muchos apodos y apellidos, muchos silogismos académicos y muchas etiquetas periodísticas, y que en esencia considera los cuerpos, las genealogías, los deseos y las vidas de pueblos enteros como desechables. Pero si todo lo de arriba constituye, lo siento, una suma de prácticas de muerte que resumiría en capitalismo necropolítico para gobernar la migración, el territorio y a los pueblos involucrados en el comercio transnacional de mano de obra y droga, recursos naturales y vida, creo que este libro, que asfixia en no pocas páginas, está lleno de narraciones sobre prácticas de vida, que además de devolver el aliento organizan la rabia, la nombran. Prácticas de vida en un territorio gobernado desde la muerte. En este libro se cuenta cómo se recuperaron las madres a quienes les entregaron cuerpos ajenos, cremados y o en ataúdes cerrados con cuerpos de animales. Y cómo es que estas madres se organizaron para demandar verdad, justicia, reparación y no repetición. Se cuenta la historia de un sicario que rompe el silencio, la de un pueblo michoacano al que le arrebataron a 22 de sus miembros más jóvenes que iban a trabajar de jornaleros y van apareciendo como restos desmembrados en fosas comunes del sicariato del Estado. Se cuenta la historia de esta periodista que fue vencida por muchos duelos, los acunó y se recuperó muchas veces, hasta volver palabras y un libro, lo que en su momento balbuceaba como inenarrable para quienes vemos la vida desde la capital del país. Se cuentan las historias de varias defensoras de migrantes y sus derechos, la virtual construcción de un cuerpo de paz que poco a poco se ha ido profesionalizando para enseñarnos a todas a buscar, a denunciar, a construir litigio estratégico que finque en el Estado mexicano las responsabilidades por su incompetencia exquisita, que nos ha enseñado a seguir cuerdas, que nos enseñó para qué chingados sirve lo que estudiamos. Se cuenta la historia de una antropóloga forense venida de la tierra de Mafalda para ayudar a las familias que buscan entender qué pasó y recuperar a sus hijos. Amores, afectos, vivos o muertos, pero recuperarlos. Que junto con defensoras y periodistas pusieron en el centro la ética del cuidado para narrarles esos duelos. Se cuenta la historia de muchas familias, de sus silencios y sus miedos, de sus rabias y sus gritos, de sus estrategias para seguir aquí, para cuidar de los que siguen vivos, para sanar, para encontrar verdad, para buscar justicia, para dejar constancia que tenemos dignidad, que la memoria es una herramienta para que los crímenes de Estado dejen de suceder, como el pueblo colombiano que apostó por la verdad para frenar la guerra perpetua. Se cuenta la historia de madres, de hermanas, de hijas, de nietas, de mujeres que mantienen vivo el fuego de sus casas, fogones con los que alimentan y calientan a los huérfanos de esta guerra contra el pueblo, y que mantienen el fuego que ilumina ejercicios como este, que apuestan por una pedagogía de la memoria. Entonces, por favor, compren, lean, pirateen, discutan, sientan este libro, compañeras, usémoslo en las aulas, en los talleres, en las conversaciones, en los papers, en la poesía. Es lo menos que podemos hacer para compensar la vida, la resistencia
y la dignidad de quien reseña la esperanza de que esto no quede impune. Termino dándote las gracias, Marcela, pero antes a las buscadoras, a las sobrevivientes que se atrevieron a narrar, a los sobrevivientes, a las defensoras de migrantes y a las antropólogas que reconstruyen infamias, a las periodistas y a ti, Marcela, te agradezco como ciudadana, yo mesoamericana, como maestra, como madre, por tu terca capacidad de nombrar lo que quieren que sea inenarrable. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Amarela, por tus palabras, siempre con esa sensibilidad que logras transmitir tanto en clases, en las aulas, como en cualquier lugar donde te encuentres. Pues, siempre fue un poco nerviosa cuando hablo en público, pero bueno, muchas gracias. Bueno, ahora va a hablar Marcela Turati. Ella es periodista especializada en derechos humanos, cofundadora del Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística Quinto Elemento Lab en 2016 y de la Red de Periodistas de a Pie en 2006. Es autora del libro Fuego Cruzado, Las víctimas atrapadas en la guerra del narco, editado por Grijalbo en el año 2010, y ha coordinado en diversos proyectos colaborativos como el sitio web Más de 72, sobre las masacres de migrantes en Tamaulipas. Desde 2018 dirige el portal ¿A dónde van los desaparecidos?, en donde promueve la capacitación de periodistas para que cubran estos temas. Ha coordinado en colectivo investigaciones multipremiadas como El País de las 2000 Fosas y Crisis Forense. Además, cuenta con galardones internacionales como el Premio a la Trayectoria de la Fundación Gabo, Louis M. Lyon de Fundación Nieman, Harvard, y el María Moores Cabot de la Universidad de Columbia. En México ha recibido, entre otros premios, el Premio de Periodismo Javier Valdés Cárdenas 2021 de Penguin Random House Aguilar para escribir este libro. Por sus investigaciones sobre las fosas de San Fernando en Tamaulipas, fue espiada por la PGR en 2015 mediante métodos ilegales para rastrear sus llamadas y conocer su ubicación, a fin de establecer sus fuentes de información. Ese mismo año fue uno de los blancos del spyware de espionaje Pegasus, comprado por el gobierno mexicano. Gracias. Bueno, pues estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias a la UACM, a Camena, pues por ponerle tanto empeño a esta presentación que tardábamos tanto en fijar, pero que yo tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues Gaby de la Rosa, ella formó parte, bueno, también está aquí Ana Ivonne Cedillo, pues de este grupo de reporteras que muy jovencitas iban a mi casa los sábados, y pues una de las cosas que hicimos fue investigar sobre San Fernando. Esa era como la obsesión, que sí era una obsesión que todavía sigue. Todavía, si no me hubieran puesto un deadline, yo creo que yo seguiría sumando y sumando páginas al libro. Y bueno, y Gaby, pues me emociona mucho porque, bueno, a Gaby en el año 2014 fue más o menos, pues le dije, bueno, una de las cosas que ella se ofreció a hacer fue buscar hemerográficamente todos los nombres de las víctimas en San Fernando, desaparecidos, bases de datos, y todavía hasta hace un año seguía y ha seguido alimentando esa base de datos, ¿no? O sea, gracias a ella yo creo que tenemos más información que la que tiene el gobierno, y lo malo es que no la pudimos meter aquí, pero espero que sí haya otra edición, porque PGR me persigue por muchas cosas. Entonces la hicimos QR y la publicamos en el sitio web, porque podrían acusarme luego de ilegalmente de haber publicado un nombre que no me permitía, ¿no? O sea, porque no tengo la autorización de todas las familias, porque no las conozco. Pero bueno, son como 300, una lista de 300 personas. Y bueno, pues Pilar Calveiro
Pues bueno, todos los que cubrimos desapariciones y tal, yo creo que todos hemos leído sus libros, bueno, el de Poder y Desaparición, que para mí fue el más importante, el que me abrió los ojos, el que me hizo entender esto, y bueno, pues también porque me siento su amiga, y muchas gracias. Siempre hablar con ella es muy importante, me espejea, me pregunta, contrapregunta, y pues yo que soy empírica, ¿no? O sea, que yo no estudié nada de esto, pues las conversaciones son siempre muy, no sé, me nutren mucho. Y a Marela, pues también la conocí igual, espejeándonos, porque ella, con lo de los 72 migrantes primero, quería saber, y siempre la veo mucho en redes sociales, todo lo que encabeza, lo que hace, su inquietud, cómo el tema de la migración, pues lo encarnas, lo vives, la indignación, y bueno, pues eso, pues muchas gracias, ¿no? Entonces por eso me emociona mucho. Voy a leer poquito, porque tenemos que platicar, porque queremos escuchar sus preguntas. Voy a leer unos fragmentitos, sí. Un fragmentito del prólogo, también pues para no repetir. Y bueno, y empieza así. El alma se me desprendió en Matamoros, en esa esquina noreste de México, en los límites con Texas. Estoy casi segura de que se quedó detenida en un retén del estado de Tamaulipas después de que me asomé a unas fosas clandestinas recién descubiertas. Los días siguientes a esa cobertura, en abril de 2011, tuve una sensación de ingravidez. Lo noté en la redacción de la revista Proceso, donde entonces trabajaba. Un colega me preguntó cómo me había ido en aquel viaje a la frontera, documentando una nueva tragedia propiciada por la guerra contra las drogas, y me recuerdo caminando deprisa, como sin hallarme, la mirada en ninguna parte. Luego, a la sombra del árbol del patio, intentando poner sentido a lo que había visto. Despalabrada. Solté entonces mi incomprensible respuesta. Mi alma se quedó en un retén. No ha llegado. En el teclado de la computadora volqué algo de lo que tenía atorado. Quería exorcizar eso que me había tocado en aquella cobertura, la más difícil de todas. En la morgue de Matamoros acababa de ver una pila de cuerpos desenterrados provenientes de las decenas de fosas recién descubiertas. Los cadáveres descompuestos estaban en el suelo, dentro de bolsas negras de plástico como las que se usan para sacar basura, selladas con cinta color canela. Cuando me fui de ahí, el conteo iba en 145 personas muertas. La suma final admitida por el gobierno sería de 193. Pero esos 193 eran los cuerpos que no pudo ocultar. Me pregunto en qué momento, bueno, me saltó toda una parte, permití que esa historia me habitara. Pudo ser cuando me topé a una mujer en Matamoros que bajo un toldo blanco donde los fieles de una iglesia ofrecían comida, agua y descanso a los dolientes recién llegados, me reclamó enojada en cuanto supo que yo era reportera. Periodistas, ¿ya para qué vienen? Si decíamos que en esta carretera desaparecía gente, pero nadie nos hacía caso. Parecía que hablábamos desde el fondo del mar. Desde el fondo del mar. Esa imagen me dio escalofríos. No sé si quedé atrapada entonces o si fue cuando un desconocido puso en mis manos un USB, después de que escuchó una charla que di sobre mi trabajo como periodista. Cuando abrí por primera vez el archivo en 2013, encontré registros de dentaduras y siluetas humanas con tachaduras, informes médicos con resultados de necropsias, actas de defunción en las que la causa de muerte parecía calcada. Eran 120 fichas forenses, una por cada cadáver trasladado de Tamaulipas a la Ciudad de México. Quien manejó la cámara fotográfica dentro de la morgue se enfocó en tomas concretas de la cabeza. En varias de las víctimas se notaba el rictus de dolor impreso en el rostro, el grito de angustia previo a la muerte. La crueldad estaba traducida al vocabulario forense en la descripción de la causa de defunción: traumatismo cráneoencefálico. El cráneo roto era su sello.
Por mucho tiempo no pude escribir sobre esos cuerpos. Tenía la sensación de haber profanado un secreto. No podía digerir la crueldad. No encontré palabras. Y cada tanto lo soñaba con ese grito congelado, la expresión desgarrada, la soledad que transmitían. Y me acordaba de sus presentidos deudos, los familiares, penando afuera del pestilente anfiteatro. En algún momento, no sé en cuál, decidí adoptarlos. En mi intento por descubrir sus historias y seguir sus pisadas, esos cadáveres me llevaron a conocer a sus familias en rancherías o ciudades de Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Michoacán, o en casas oscuras de cortinas cerradas en Tamaulipas, en aldeas ovejeras en las montañas de Guatemala, en cantones de El Salvador, a donde no se recomienda ir sola, o también caminando por distintos pueblos y ciudades mexicanas de la ruta migrante. Me guiaron también para que descubriera el desamparo en que vivían quienes habitaban San Fernando, el abandono, el silenciamiento y la soledad del fondo del mar. Y bueno, cuento que como me metí por primera vez a San Fernando, y nada más un pedacito. En esos viajes hubo gente que me aconsejó que no siguiera preguntando, y personas con las palabras atragantadas por el susto, quienes me decían que no era el momento de hablar de lo ocurrido. Váyase de aquí antes de que la maten, me dijo en el municipio un panteonero aterrado, con lágrimas en los ojos. Aquí matan a quien busca desaparecidos. Otro, si le cuento no me va a pasar nada, era una pregunta repetida. No se fíe de nadie, esos que le dieron mi contacto también están comprados. Tampoco les diga que habló conmigo. Escuché la advertencia a una mujer nerviosa. Llámeme después, me dijo una madre activista que tenía un mapa de entierros clandestinos y una larga lista de nombres de personas desaparecidas en el municipio. Antes de que concretáramos nuestro encuentro, la mataron. Se llamaba Miriam Rodríguez Martínez. En cada viaje que hice, llevaba el tiempo cronometrado. No quería permanecer dentro de la comunidad más de lo debido. Dormía poco en las noches, pues trataba de descifrar cada ruido. Seguir escarbando es echarle energía buena a la mala. Escuché decir a un curandero anciano en Michoacán, cuando terminamos una ceremonia de temazcal e iniciaba con unas queridas coleras un recorrido por sitios de fosas clandestinas. Me asustaba su advertencia, que su advertencia se convirtiera en profecía. La constante de esta investigación a lo largo de los años ha sido el miedo de quien es testigo y sobrevivió y alberga en el cuerpo el terror. El pánico de las personas en búsqueda que temen que le hagan daño a sus familiares y hablan de más. El miedo de la gente que vivió esos años en esa comunidad, que durante el día mastica pesadillas. Y mis propios miedos, reales o fantasiosos, que me paralizaron por largas temporadas. El borrador de este libro, en sus distintas versiones, estuvo repleto de marcas amarillas. Una por cada duda que debía resolver sobre los peligros que podrían correr las personas que me brindaron sus testimonios, sobre los derechos de las víctimas y de los presuntos victimarios y sobre los detalles del horror que pueden soportar las personas que lo leerán. Desde que estuve en la morgue me pregunté muchas cosas. Me pregunté muchas veces si hay cosas que no se deben escribir, si la gente está preparada para verdades tan dolorosas, si existen palabras que alcancen para describir el horror, las atrocidades, la barbarie, la crueldad y otras formas de definir lo innombrable. Estas dudas me llevaban a otro. ¿Es posible encontrarle sentido a la sinrazón? ¿Qué tanto puedo asomarme a la oscuridad sin quedar atrapada o ser succionada por ella? Me daba miedo imaginarme como una palomilla nocturna que por acercarse tanto a la luz, cuando excede los límites, se quema y cae fulminada. Mis preguntas más básicas, las que me movían para seguir adelante con el reporteo, eran: ¿dónde estaba el Estado cuando estas personas eran asesinadas? ¿Por qué desde ninguna oficina se alertó a los viajeros de que peligraban al recorrer esos caminos?
¿Por qué todas las instancias de gobierno que sabían lo que pasaba permitieron que esto ocurriera? ¿No les importaba porque la mayoría de las víctimas eran pobres y muchas de ellas migrantes? ¿Por qué el trato desalmado a los cuerpos de las personas asesinadas y el ocultamiento de las fosas? ¿Por qué la tortura a sus familias? ¿Por qué la prisa para enterrar de nuevo a las víctimas y con ellas lo ocurrido? Entre más respuestas obtuve, más me hundí en senderos pantanosos de los que luego me costó trabajo salir. Al igual que otras personas que investigaron estas masacres, todas pagamos un costo. Esa fue una de las enseñanzas que me dejó este recorrido, que toda persona que busca información sobre los muertos que intentan ser borrados es castigada. No pocas veces cuando encontraba esbozos de respuestas sobre lo ocurrido esos años en San Fernando, me sentí asqueada, enojada, furiosa, indignada, triste, como si hubiera perdido la última inocencia o buceado por canales de aguas negras con las que me atragantaba. Procesar tanta impunidad me llevó bastante tiempo. Durante ese tiempo también acumulé un costal de remordimientos que me pesa, porque algunos de mis reportajes de esos años fueron brutales en sus descripciones de los cuerpos y quizás su lectura dañó a alguien que amaba a esas personas asesinadas, no sé, o porque mis notas no llegaron a tiempo para impedir la cremación de una decena de cadáveres, o porque no supe cómo comunicar a una madre que había evidencias de que el cuerpo del hijo que esperaba con vida estaba en una fosa, y asumí que con mi aviso a las autoridades a cargo, ella sabría la verdad, pero no fue así. Ofrezco una disculpa por ello. Cada una de las historias que involucran sufrimiento obligan siempre a sostener debates éticos internos sobre qué escribir, cómo hacerlo y cuánto decir, los cuales resolví en su momento con las decisiones que pensé que eran las correctas. Vistas al paso del tiempo, no puedo asegurar que siempre lo fueron. Hoy también sé que los mecanismos de la impunidad se sirven de esas culpas y miedos paralizantes para impedir que sigas buscando verdades. Bueno, esto es un pedacito. Gracias. Decía un amigo que lo presentó, Camilo Vicente, me gustó mucho que en la presentación decía, hay dos formas de leer este libro, ¿no? Una es quedarse atrapado en el horror y sentirse pues, que uno ya no puede, o sea, sé que el libro, y siempre advierto, y lo advierto en el prólogo, es de difícil lectura, ¿no? Y que hay que írselo tomando como un mezcalito, poco a poco, hay que ir parando. Y también yo explico que la impunidad se atraganta, o sea, esta es una minimísima dosis de la impunidad que tragan todos los días las familias que buscan a un familiar desaparecido. Y entonces yo lo que quería cuando decidí cómo escribirlo es un relato coral, por eso como que hablaran de mucha gente, porque parece, o sea, como hay demasiados personajes, pues sí, habla mucha gente reconstruyendo un poco cómo se vivía en San Fernando primero, después cuando las fosas, todo el tema de qué pasa cuando se las traen a Ciudad de México los cuerpos, y qué pasa con esos cuerpos, y las madres buscadoras con las antropólogas argentinas, la Fundación para la Justicia, diferentes, acompañada pues no sé, de diferentes mujeres para intentar rescatar a sus hijos, pues que están ahora sí que secuestrados. Yo digo que la Fiscalía General de la República y en el área de secuestro secuestran a los desaparecidos o los desaparecen, o sea que aquí se habla de otra desaparición además de la que ya sufrieron, ¿no? Y es como es un patrón, ¿no? Entonces, él decía, hay esta forma de ver el horror, o la otra es ver, él decía marcas, yo le digo claves, o sea, claves que entendí para cubrir otros casos, o sea, como cosas que voy viendo que se repiten y se repiten, incluso en Ayotzinapa, en otros casos que cubro, y por eso a veces digo, bueno, se podría o no llamar, o sea,
se llama San Fernando Última Parada porque San Fernando conjunta muchas cosas, pero a lo que preguntan de si Chiapas o si se puede repetir, pues yo creo que se repite en muchos lugares donde hay esta disputa territorial, donde hay este control de población, donde hay se instala esta dictadura del terror, ¿no? Y no importa el grupo que sea, ¿no? Cuando hay estas disputas que, pues como decimos, no es una guerra contra las drogas, sino es una guerra de todos por las drogas, ¿no? Y donde participan todos y todos le entran y cada corporación no sabes con quién está o no, o sea, si la Marina está con unos del Ejército, la Policía Federal. Entonces esta guerra contra las drogas que nos vendieron pues es una mentira. Entonces lo que yo trato es eso, de hacer estas, o sea, una, que la gente me acompañe y escuche lo que yo como reportera, de que desde 2008 cubro desapariciones de personas, escucho acompañando a las familias, ¿no? Entonces esa parte sé que es muy, o sea, hay gente que dice, eso es muy duro, yo no puedo con eso, y yo digo, pues es un mínimo, o sea, es súper poquito de lo que escuchamos muchos todos los días, ¿no? Luego, la otra, lo de las represalias contra las víctimas. Mira, bueno, hay una parte de eso, y ustedes van a ver incluso en el libro, pues que yo hago algo que es como para señalar que hay cosas que todavía no se pueden decir, ¿no? O sea, esta pleca negra que está en documentos, está en... Pues porque hay gente que todavía está en riesgo. Yo tardé mucho en pensar así de, y van a saber que esta persona fue la que me dijo esto, ¿cómo hago para que incluso fragmentando su testimonio no se sepa que esta es esta? Porque hay unas partes donde sí pongo pues qué profesión tienen, hay otras que no. Entonces, pues por ahorita, o sea, no sé, o sea, no, bueno, sé que a una mujer de Michoacán a la que yo descubrí que su hijo la habían aventado en fosa y no le había hecho la Procuraduría General de la República, aunque tenía la identificación en el pantalón, sé que a ella la han estado pues manipulando, diciéndole mentiras, tal, después de que yo publiqué un reportaje cuando la entrevisté. Sé que lo han hecho en otros casos también que yo he cubierto, o sea, en Ayotzinapa mataron al señor que manejaba el camión de la basura del basurero de Cocula. Yo lo entrevisté, ahí me dijo que no había habido incendio, que el ejército se puso enfrente y no lo dejó pasar 2 semanas antes de que encontraran los cuerpos, y a él lo desaparecieron y luego supimos que lo habían matado. Y de pronto ese tipo de cosas pues sí veo así como que la autoridad incluso pues no sé, está siguiendo lo que uno publica para ir luego a que las piezas se embonen. Y decían, bueno, y si hay algo contra quienes investigan. A mí algo que me llamó mucho la atención, no solo es mi caso, ¿no? O sea, de que pues sí, o sea, me enteré hace 3 años que yo estoy siendo investigada o estoy en una carpeta de investigación junto a los Zetas, como si fuera, bueno, la PGR puso que estábamos siendo investigadas la directora del equipo argentino de antropología forense, Mimi Doretti, la directora de la defensora de las víctimas, Ana Lorena Delgadillo, y yo, o sea, sospechosas de crimen organizado y secuestro. Y por eso, pues pidieron nuestras llamadas de 6 meses para saber yo con quién me vi y en dónde estuve, para saber quién me dio lo que yo publiqué en Proceso de los cuerpos. Entonces, algo que me llamó la atención, bueno, esa fue una de las cosas pues que supimos, pero a unos de una funeraria que tenían o sea, donde pasaron los cuerpos de los 72, les robaron toda la información y la computadora, súper extraño. Al Ministerio Público que investigaba lo desaparecieron, lo apareció muerto. O sea, a Miriam Rodríguez, que tenía una lista ella decía que había 1000 personas desaparecidas, la mataron, ¿no? Entonces,
para mí sí hay esta intención, o sea, es muy notoria la intención de ocultar y le ponen mucho empeño en que no se sepa y en castigar a quienes tienen algo de información en vez de poner ese empeño en identificar a las víctimas, ¿no? O sea, si eso mismo que hicieron conmigo de ver a quién llamé, dónde estuve y tal, lo hicieran con una víctima para saber de dónde salió, quién era y todo, pues esto sería diferente. Eso no lo hacen. Como dice John Gibler, mi amigo, en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que muchos lo pagamos, así, pues cuando matan a madres buscadoras, pues ¿por qué? O sea, es como muy obvio. Y todo esto tiene que ver con esa intención de ocultar la violencia, de ocultar los cuerpos, de sacarlos de la escena pública, de volverlos a enterrar, de incinerarlos, de destruirlos rápidamente, ¿no? Y bueno, pues de lo último de dónde, bueno, yo lo escribí, o sea, una porque las familias, bueno, por muchas razones. Una, pues yo me quedé impactada, o sea, me tocó ver los cuerpos, me tocó ver cuando los meten a un tráiler y se los llevan a la Ciudad de México, y en ese mismo momento que se los llevan a la Ciudad de México, todo se volvió inseguro, todos nos tuvimos que ir de Tamaulipas, y la autoridad dijo que ya no había más, aunque yo había escuchado pues de ministerios públicos que decían que había muchos cuerpos. La gente decía que había al menos 500 a 600 gente enterrada. Todavía falta mucha gente por ser encontrada. O sea, está el caso de las familias, 23 jornaleros migrantes de San Luis de la Paz, Guanajuato. Solo se ha encontrado a uno en las fosas, faltan 22 y sus esposas siguen buscándolos, y como ellos hay muchísimos, ¿no? Entonces el gobierno paró el conteo, eso ya me había tocado verlo, que paran el conteo de exhumaciones y la gente te dice, pues que yo vi en el video y tal, que eran muchos más cuerpos, ¿no? Entonces, eso. Luego me tocó, pues, acá en Ciudad de México, presenciar, pues, la otra parte, que era, pues, cuando los entierran, los incineran, equivocan los ataúdes, los mandan a otros lados, pierden partes de los cuerpos, y la PGR se opone a que las familias de las víctimas tengan información y se opone a que el equipo argentino tenga información y los persiguen y bueno, pues todo eso. Entonces, pues eso se me hizo que San Fernando era como bien importante. Entonces cada vez que veo a las familias de las víctimas, ¿no? Pues ellas me preguntan qué más sé, o sea, qué sabe, qué nos puede contar, aunque ellas ya tienen un tomo así, que gracias a que el equipo argentino intervino y logró que la PGR le permitiera hurgar, ¿no? Y que yo digo que es el antecedente del GIEI en el tema forense, o sea, nos explica un poco la crisis forense, por qué tantas personas desaparecidas, eso es lo que trato también de explicar. Pues gracias a que el equipo argentino logra penetrar el sistema, ve cómo los desaparecen sistemáticamente el mismo Estado, ¿no? Entonces, pues para mí era una historia súper importante porque encontré muchas cosas. También encontré que San Fernando era un pueblo, o sea, como que todo el mundo nos quedamos viendo las fosas o los 72 y cuando entré a San Fernando me quedé sorprendida de lo que la gente contaba, de que ni en misa podía pedir por los desaparecidos, estaba prohibido. Tenían toque de queda todos los días, a las 6 de la tarde, tenían que vestir el uniforme de su trabajo para que los dejaran pasar de una cuadra a otra. Los periodistas nunca pudieron publicar, hasta 2016 pudieron publicar sobre la masacre de los 72. Los periodistas ahí cuentan cómo los controlaban y bueno, pues así, o sea, como lo que van contando es de terror, y esa parte también me conmovía mucho porque hay una persona ahí que me dice, pero, o sea, ¿por qué nomás se fijan en los 72? ¿Que somos perros o gatos? ¿O por qué a nadie le importamos, no? O lo de desde el fondo del mar, ¿no? De veníamos diciéndole, pero a nadie le importó. Entonces, esa es la otra cosa que me parece bien importante de San Fernando, ¿no? Me parece muy importante, pues, recuperar esa otra parte de la historia, porque cuando se apagan las cámaras, y también siento que en los lugares donde hay fosas, aparte, bueno, allá antes,
esto pasaba a plena luz del día, todos lo sabían en San Fernando, que eso también es impresionante. O sea, una chica que iba a la secundaria me decía, nosotros rodeábamos, porque a las 7 de la mañana era que pasaba el autobús, y a las 7 de la mañana entrábamos a la secundaria que estaba a una cuadra. Entonces todos empezamos a rodear porque veíamos el momento en que detenían los autobuses y bajaban a las personas, y las personas gritaban y pedían ayuda, y todos teníamos que voltear a otro lado, ¿no? Entonces, cuando me contó eso, me acuerdo que ella, su papá no sabía, ya habían pasado como, fue en 2016 creo, 5 años habían pasado, o 6, y ella todavía, o sea, empezó a decir eso y empezó casi a vomitarse, hacía así, empezó a darle comezón, y decía, yo tenía miedo de que lo mataran a él, ¿no? A su papá. Entonces, y la gente te decía, le subíamos a las telenovelas, porque la gente que vivía cerca de las brechas, pues los veía pasar, es que todo el mundo los veía pasar, ¿no? Eso es algo que también me impactó, y también pues entendí, ¿no? O sea, como nos enfocamos mucho en las fosas, pero hay una comunidad silenciada alrededor de las fosas. O sea, para que haya una fosa tiene que haber un control y tiene que haber un silencio, o sea, y ahí se nota, o sea, el terror, era lo cotidiano, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, lo escribo para que las familias sepan qué pasó, aunque ellas tienen un expediente que es horrible de leer porque tiene las fotos del hijo con el cráneo destrozado. Es lo más doloroso. Yo cuando empezaba a hojearlos trataba de pasarme rápido esas páginas para que las familias no lo volvieran a ver, ¿no? O sea, para que no volvieran a ver al hijo cómo se los dejaron. Y sí pensaba yo que ojalá y le sirva para la justicia. O sea, como que sí dije, bueno, esta es mi aportación para que, pues, si la Corte Penal Internacional o tal, esta es mi aportación de que fue sistemático, fue masivo, se permitió, y por eso el subtítulo de Viaje al Crimen autorizado, porque esto no se hace sin autorización, ¿no? Y también esto de ir y preguntarle al presidente municipal de entonces, a la policía, ver qué dijo el Ministerio Público, o sea, tratar de entender esta lógica de que todo el mundo dice que a nadie le tocaba, y entonces pues por eso se repite y se repite. Y esta pregunta también que todo el tiempo me surge de por qué no tenemos una alerta carretera, de que por tal lado no hay que pasar, de que a tal municipio no hay que visitar, por qué no sabemos, o por qué no decimos a los chavos que los están reclutando forzadamente en tal lado, por qué no hay algo, una forma de rescatarlos, si se los están también, estos no solo los mataban, también reclutaban gente, ¿no? Entonces, pues como que es una constatación de, pasaba en 2011 lo que de ahorita nos estamos diciendo que es como nuevo y que es lo más horrible, pues la historia se repite diferente, pero se está repitiendo, ¿no? Entonces, sí creo mucho en, esta es mi, como digo, mi pequeña comisión de la verdad modesta, y porque yo creo que realmente que el periodismo es una especie de comisión de la verdad en tiempo real, para cuando la justicia sea posible. Nosotros ya dimos unos ladrillitos a esa verdad, o ya pusimos unas piecitas para que la gente tenga de dónde agarrarse y tenga, no sé, puedas entender un poco más de lo que pasó. Y ya por último, lo del autocuidado, pues también me emociona estar aquí porque justamente, y sin pensarlo, aquí hay 4 personas pues que me han salvado muchas veces, y entonces tengo muchas redes, o sea, a mí me cuidan mucho las redes de periodistas, las redes de defensoras, ¿no? Y me sacan, me salvan, y sí creo que como periodistas pues nos enseñaron muchas veces solo a, no sé, hacer protocolos de seguridad física, digital, pero pues llegó un momento en que pues sí pensé, o bueno, que me vi en la necesidad de que hubiera otro tipo de protocolos, ¿no? Lo psicoemocional y cosas espirituales, ¿no? O sea, como que rituales, hacer rituales de cierre. Cuando íbamos a empezar el mapa de las 2000 fosas con varias amigas, bueno, con 3 amigas no más, nos fuimos un temazcal a Michoacán para pedir protección, pero a la primera parada nos amenazaron, así que ya nos regresamos. Dijimos, porque yo me iba a ir manejando por fosas
Yo iba manejando, yo bien tantita, o sea, yo así bien, vamos a un recorrido por fosas del país. Y pues claro que a la primera nos dimos cuenta que era una tontería. Y en estas entradas, salidas, momentos de reflexión, pues sí me han enseñado, o sea, de las cosas que he aprendido, y a veces, bueno, pues con redes, formamos una red entre periodistas que cubrimos desapariciones, platicamos, bueno, hacemos rituales para la culpa, ¿no? O sea, para también cerrar. Yo para cerrar este libro tuve que, o sea, como pedir mucha ayuda, acuerpamiento, protección, para escribirlo también porque se quedaba atorado y yo sentía que tenía que, pues que hablar con los 120 muchachos que yo había visto sus fotos y pedirles o entregarles, ¿no? O sea, como que al final pude entregarles el libro y decirles, aquí está, ¿no? O sea, estamos en paz, ¿no? O sea, esto es lo que pude yo investigar y ya quiero pasar a otra, o sea, hacer otras cosas. Y siento que eso, pues que esto que me ha ayudado de cómo se entra a una fosa, cómo salir, cómo cuidar la energía, son sí cierto tipo de cosas que, pues que hemos tenido que desarrollar quienes cubrimos esto, ¿no? Y que ya van más allá de estos protocolos, tal, que ya son más como espirituales, y que ya pasan por otras redes de protección, ¿no? Y bueno, y creo que también el libro, pero para mí da esperanza, ¿no? O sea, aunque mucha gente pues dice, no, la historia al final de las madres que se encuentran o de don Baudilio, que pues hay un trabajo que se hace bien, aunque el hijo se lo notaron horrible y todo, pero que don Baudilio agradece, ¿no? Que un buen trabajo forense, con cuidado, con respeto, con humanidad, y tener al hijo y decirle, soy tu papá, ¿no? O sea, lo reconocí por los sentimientos, soy papá, ya llegué, ¿no? Pues eso, la historia de doña Bertila, una mujer salvadoreña, pues que sigue peleando, que ella peleó 8 años para que dieran acceso a los expedientes de las fosas a las familias, y gracias a esos expedientes, pues hoy las familias saben lo que pasó y siguen, y después pues de que ya encuentran a sus hijos, todavía muchos no lo encuentran, pero los que encuentran dicen, bueno, ya sé, ya está aquí mi hijo, ahora quiero la verdad y quiero justicia, ¿no? O sea que ya, o sea, ya tengo fuerzas para pedir esto que sigue y para que no le pase a nadie más, ¿no? Y para que no le pase ni a los mexicanos, ¿no? Que también eso es bien fuerte, o sea, también ellas descubrir que en México también había muchos desaparecidos, fue muy fuerte. Entonces para mí esa está en parte de la esperanza de que la historia no se repita, y como decir, no estamos condenados al horror, no estamos condenados a repetir esta historia, y hay formas, hay otros circuitos, otras brechas que podemos abrir y otros caminos, pues para que esto no se repita, ¿no? Entonces, pues por ese es como mi alimento para escribir este libro. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, antes de que nos retiremos, me gustaría presentarles a Beatriz Torres Abelaira. Ella es fundadora y responsable del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, CAMENA o ACM, a quien le entregarán el libro y nos hablará un poco de la labor de este centro. Estos últimos 3 meses, de manera particular, hemos estado tocando estos temas no solamente en México, sino que en América Latina, los 50 años del golpe militar en Chile. Nuestra universidad y el CAMENA publicó este libro de testimonios, 105 testimonios, un mapa con las cárceles clandestinas. No están todas, pero ustedes se pueden imaginar lo que significa, ¿no es cierto?, constatar cada lugar
lo que significan para los sobrevivientes, les sobrevivientes, volver a resignificar una y otra vez por lo que cada uno pasó. Pero no lo que cada uno pasó, sino con quienes también lo pasaron, con quienes lo compartieron. A Marcela Turati la sigo hace mucho tiempo y la sigo por dos razones. Tenemos un fondo donado por Carlos Facio, un fondo gigantesco, y hay muchos artículos firmados por ti. Después, en el COVID, hicieron un programa de televisión contigo y otra compañera del grupo que trabaja las fosas. En ese momento eran 2000 y tantas, pero hace un rato, antes de empezar esta actividad, Marcela me decía que iban en 5.700. Con todo lo escuchado, con todo lo que narra este libro, con todo lo que narran otros libros, con todo lo que narra mucha gente sobreviviente a lo largo de estas últimas décadas, que no son pocas. Creo que no hay que ser muy erudito para decir que hay una industria que no es solamente de la desaparición, que es una industria del genocidio, porque no se puede explicar de otra manera. Si uno toma todos los elementos que aquí, digamos de manera magistral, todas las compañeras que han estado en esta mesa, eso no funciona así nomás, porque un grupo dijimos que un día, por más narcotraficantes que seamos, por más gángster que seamos, eso es imposible. Ese es el gran concierto del Estado, y eso lo tiene que reconocer el Estado, le guste o no le guste, porque aquí no es un problema de gusto, aquí es un problema de seres humanos. Y escuchando estas intervenciones me pregunto, ¿de verdad no será una ilusión que nos sigamos diciendo humanos? Es cierto, nosotros no desaparecemos ni haremos jamás algo así, pero el mundo que nos rodea en este momento, ¿qué es lo que está pasando en México, en Centroamérica, en el mundo? Mejor no hablemos de Gaza, ¿no es cierto? Porque en este momento puede estar pasando cualquier cosa más de lo que ha pasado. Cuando una diputada del partido en el gobierno dice que hay que usar las bombas atómicas, eso no lo dijo Netanyahu, pero sí lo dijo una miembro de su partido hace 48 horas atrás. Cuando dicen que no están luchando contra humanos, están luchando contra animales humanos. ¿Cuántas cosas nos tenemos que preguntar? ¿Y cuántas cosas tenemos que hacer? Para seguir viviendo, para tener herramientas de todos los días levantarnos, tener ilusión, tener esperanza, modestamente en cada uno de nuestros lugares poder contribuir a la verdad, a la justicia, etc. Pero sabemos que eso no es suficiente. El aparato del exterminio, porque no podemos explicarlo de otra manera, ese exterminio son miles y miles y miles de gente que todavía, por lo menos medianamente, podemos saber. Eso no se hace, eso no se puede hacer sin el poder, sin el Estado atrás, con todas sus figuras, que si es la policía, el ejército, los jueces,
todo el mundo. Además, en localidades chicas, con mayor razón, cuando hasta los perros uno conoce. ¿No es cierto? A uno ya ni le ladran porque uno lo conocen. ¿Cómo puedes hacer miles y miles? Y además con esta saña, con esta gigantesca crueldad, porque hay testimonios, ¿no?, que no son los únicos, brutales. Cuando pensamos en Argentina, cuando pensamos en Uruguay, cuando pensamos en Chile, cuando pensamos en este país, mientras se le abría las puertas a los exiliados del Cono Sur, en este país se seguía desapareciendo y se seguía torturando, y mientras estamos aquí se sigue desapareciendo y se sigue torturando. Tenemos que exigir, y no nos importa cómo se llama el gobierno, si es la cuarta transformación, si es la quinta pirueta, de que no puede, sobre los derechos humanos no se negocia. Con los derechos humanos tenemos que llegar al fondo, porque yo creo que es una manera de salvarnos como seres humanos. Es una opinión absolutamente personal, porque cada uno de los que estamos aquí de verdad no hemos tenido ni exilio dorado, y cada uno tenemos historias de horror. No queremos más historias de horror, ni nosotros, ni los amigos, ni los vecinos, ni los conocidos. No queremos más horror, queremos humanidad, queremos darnos las manos, queremos abrazarnos, porque de dolor y de horror no podemos más. Como dicen en mi país, hasta que la dignidad se haga costumbre. Necesitamos dignidad y necesitamos seguir teniendo fuerza y seguir creyendo en nosotros mismos, de que no somos como ellos ni como ellas, somos distintos, somos apenas seres humanos. Muchas gracias. Es el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que fue fundado por el archivo personal de uno de los más grandes periodistas de América Latina, Gregorio Celce. Junto con eso hemos ido recibiendo a lo largo de estos años una enorme cantidad de material, todo donado. Llevamos una enorme cantidad, no está Cristina, tenemos más de 20 fondos documentales, tenemos una biblioteca gigante, tenemos una hemeroteca gigante. No somos un centro exclusivamente de derechos humanos, pero tenemos un material muy valioso con respecto a este tema. Y lo iré adelantando. Tuvimos la fortuna de trabajar el archivo de Eureka, el archivo de las doñas mexicanas, de las madres mexicanas, de doña Rosario Ibarra. Y tenemos una biblioteca y un archivo gigante, el cual tenemos que trabajar, y espero que podamos comenzar en enero del próximo año, de Raúl Álvarez Garín, el cual también tiene una enorme cantidad, que está hecho por ellos, de expedientes que el gobierno no da acceso, pero nosotros sí daremos acceso, porque nosotros no tenemos un solo papel guardado. Todo está digitalizado, todo esto está clasificado y todo se puede ver en la página del CAMENA. Eso hace una universidad
modesta, sencilla como la nuestra, educación pública, pero que tenemos mucha conciencia de que cualquier papel de mayor o menor grado, todo el mundo tiene que tener acceso y derecho a él. Poco a poco tenemos que ir construyendo esa enorme carretera de la verdad para poder construir la justicia, para que el nunca más sea realidad, un nunca más no solamente para nosotros, sino que para todos y todas y todes. Sí.